tienen el mismo valor. Es decir, todo el espacio interior de este sistema que, como ya se sabe, es un sistema cerrado, este, tiene una uniformidad en el valor de las distintas variables de estado. Entonces decimos que en este sistema existe, por lo tanto, una sola fase, es decir, un solo espacio con homogeneidad de las variables de estado o las propiedades termodinámicas. Ahora, supongamos que tenemos que va a ser algo también común en los distintos casos que van a encontrar ustedes en los problemas, que dentro de este recipiente tenemos una zona ocupada por líquido y otra zona ocupada por vapor. Y podríamos admitir de que puede ser que tanto sigue llegando la gente y no me dejan trabajar. Tanto en la zona de vapor como en la zona de líquido se tenga la misma presión, si quieren igual presión, y ponemos así, igual temperatura, pero cuando hablamos de la tercera variable de estado, que es el volumen específico, nos encontramos con que el volumen específico del líquido es distinto al volumen específico del vapor. Por lo tanto, podemos distinguir dentro del sistema dos zonas con propiedades homogéneas. Por lo tanto, en este caso, el sistema termodinámico presenta dos fases. Y si quieren, voy a agregar algo más. Estas dos fases, por tener la misma presión y la misma temperatura, decimos que se encuentran en equilibrio. Perdón. En equilibrio termodinámico. Las dos fases están en equilibrio porque hay igualdad de presión y hay igualdad de temperatura. Bueno, con todo este preámbulo, salvo que hay alguna pregunta en relación con esto que hemos dicho, ya podemos pasar a desarrollar lo que hemos titulado antes como comportamiento termodinámico de una sustancia pura. ¿Preguntas? Ingeniero, una consulta. En la primera fase, ¿todas las variables son iguales? No, es que todas las variables sean iguales. Usted tiene presión, tiene temperatura, tiene volumen específico. Estos valores en cualquier sitio, ya sea aquí o acá o acá o acá, son los mismos. Decimos que las propiedades termodinámicas de esta variable de estado son uniformes en todo ese espacio. Entonces, ese espacio constituye una fase. A diferencia del otro caso en donde tenemos dos espacios con uniformidad en las propiedades, pero son dos espacios, por eso decimos dos fases. No sé si así está más claro. Sí. Entonces, ambos casos van a ser comunes en encontrarlo cuando usted esté resolviendo sus ejercicios de termodinámica. Entonces, veamos el asunto que estábamos mencionando, comportamiento termodinámico de una sustancia pura. ¿De qué se trata esto? Se trata de ir creando para una cierta sustancia pura
distintos estados termodinámicos o haciéndola pasar por distintos estados termodinámicos y en cada estado termodinámico determinar cuánto es la presión, cuánto es la temperatura, cuánto es el volumen específico. Creo que está claro lo que estamos planteando, ¿no? Y para poder conseguir la información de los valores de estas variables de estado, entonces se han ejecutado distintos ensayos. Un primer ensayo es el que voy a pasar a relatar de manera sintética. Y para eso, otra vez, tenemos que aprovechar este aparatito que usted ya lo conoce, que es un dispositivo de cilindro y pistón. Digamos con la observación de que sobre el pistón hemos colocado un peso P. Entonces, acá en el interior, en esta zona, dentro del dispositivo, se coloca la sustancia pura. Supongamos que pudiéramos colocar ahí 1 kilogramo de esa sustancia. Y sabemos que el pistón, como es independiente del cilindro, tiene la posibilidad de moverse hacia arriba o hacia abajo. Y entonces en cada posición que se tenga del pistón, seguramente en correspondencia se tendrá un estado termodinámico distinto. Es decir, hay que ir creando condiciones de equilibrio. ¿En qué consiste concretamente el ensayo que estamos planteando en hacer esta operación? Dígame qué significa eso que acabo de anotar. Calor. Calor. Que vamos a calentar y una de las cosas que se suele decir es vamos a hacer un calentamiento muy lentamente, de tal manera que podamos ir abarcando la mayor cantidad de estados termodinámicos o condiciones de equilibrio posibles, es decir, lo más cercano que esté una condición de la otra, de tal manera que las lagunas que queden no sean grandes, porque no se puede hacer una medición en forma continua. Es decir, ¿qué pasa cuando usted calienta el contenido? Y vamos a comenzar asumiendo de que el contenido presenta una sola fase coincidente con el estado sólido. O sea que lo que estamos colocando en ese recipiente, en ese dispositivo de cilindro y pistón, es hielo. En resumidas cuentas. Entonces, dígame qué pasa cuando usted calienta el hielo. ¿Qué pasa? Ya, no me diga, porque me va a decir que se funde o se derrite. No me diga nada de esto. En general, suponiendo que fuera cualquier sustancia y usted la calienta, ¿qué experimenta como consecuencia del calentamiento dicha sustancia? Un cambio de temperatura. Puede ser un cambio de temperatura, evidentemente, pero ¿qué cosa va a ser visible acá? ¿Qué va a ver usted que ocurre? Usted como observador, ¿qué vería que está ocurriendo en este dispositivo? Una expansión en general. Una expansión, y entonces digamos que como consecuencia de ese calentamiento lento y con poca cantidad de calor, el pistón se desplazó porque hubo una expansión, y esto es lo que ocurre en general. Ojo con lo que estoy diciendo. Y se quedó detenido, digamos, en esa posición. Entonces, en esa posición, otra vez, como el sistema está en condición de equilibrio, yo puedo determinar los valores de P
T y B, digamos, todos los valores. Y entonces, de esta manera, en forma sucesiva, se van creando o obteniendo distintos estados termodinámicos de los cuales se puede hacer las mediciones correspondientes y entonces vamos a tener toda una gama de una gran cantidad de valores de PT y B. Pero hay algo que es importante destacar en este ensayo y ahora lo voy a poner en claro. Dígame, si acá al inicio la presión tiene un valor P, cuando se alcance esta nueva condición de equilibrio, es decir, este otro estado, ¿cómo va a ser el valor de la presión? Y usted tiene tres alternativas que se las voy a mencionar. Que la presión aumente, que la presión disminuya o que la presión permanezca igual. Quiero saber qué es lo que usted piensa. ¿Disminuye, ingeniero? Disminuye. Ya, en principio sería esa, digamos, la tendencia inmediata como respuesta, ¿no? Sin embargo, resulta que en esta segunda condición se vuelve a repetir el mismo valor de presión. ¿Cómo explicamos eso? Ahora, préstele atención al pistón. El pistón está quieto porque hay una fuerza que actúa sobre él así y otra fuerza que actúa sobre él así. Y ambas son iguales y colineales, ¿no? Quiero que me diga, esta fuerza superior que actúa de arriba hacia abajo, ¿a qué se debe? Al peso. Al peso propio del pistón, pongámosle así, peso del pistón. ¿Qué más? La presión exterior o atmosférica. El peso P que está colocado sobre el pistón y la fuerza provocada por la presión exterior, que será igual a ese valor, ¿no es verdad? Presión exterior por el área del pistón. ¿Está claro? Esta fuerza en esta condición inicial está equilibrada porque de abajo hacia arriba esta fuerza igual a la suma de todas las anteriores y esto se debe a la presión que ejerce el sistema sobre la cara interna del pistón, es decir, el valor igual a P por A. Ahora quiero que me diga en este segundo estado, en la segunda condición que hemos graficado, ¿este equilibrio de fuerzas se repite o no se repite? Pregunto, ¿cambió el peso del pistón? No, ¿Cambió el peso P? Tampoco. tampoco. ¿Cambió la presión exterior? No. No. Prácticamente nada. Y entonces, este valor, si el área se ha mantenido, este valor se va a volver a repetir y se va a repetir tantas veces como tantas veces se quede quieto el pistón. ¿Qué es lo que estamos concluyendo finalmente? Que todo lo que vamos a relatar que ocurre en este sistema cerrado es a presión constante, es decir, lo que estamos haciendo es un ensayo isobárico, es decir, un proceso termodinámico isobárico es lo que le va a ocurrir a esta sustancia pura. ¿Estamos claros? Ok, entonces, cuando yo amarro esta variable presión, entonces ahora ya tengo la libertad de preocuparme del resto, ¿no? ¿Por qué? Una vez que la conozco al inicio, la presión, ya no me preocupo más porque sé que se va a mantener constante.
Y entonces todo el relato que vamos a hacer corresponde, vuelvo a repetir, en realidad a un proceso llevado a efecto con esta característica de que la presión permanece constante en todos los estados termodinámicos que se vayan alcanzando. Y entonces ahora comienzo el relato y para eso voy a ayudarme con una gráfica porque la variable que vamos a atender en este ensayo es la temperatura. Y entonces en términos gráficos vamos a aplicar qué es lo que ocurre. Si usted está calentando, lo que está haciendo es suministrarle energía en forma de calor a la sustancia, ¿verdad? Que inicialmente se encuentra en estado sólido, presentando una sola fase. Entonces, resulta que a medida que usted caliente, a partir de una cierta temperatura inicial que la estoy marcando con este punto, lo que se observa en todos los puntos que se van generando es que la temperatura va en aumento. Y vamos a traducirlo eso en una trayectoria aproximada que se reflejaría así. Es decir, yo tengo un sólido cuya temperatura a medida que se suministra calor va a ir en aumento. Y resulta que llega un momento en que esta temperatura se estanca. Y entonces se observa que el sólido a esa temperatura empieza a convertirse en líquido. ¿Lo ven? Este fenómeno, que necesita calor por supuesto, ocurre a una cierta temperatura que la vamos a llamar por el nombre del fenómeno, que se llama temperatura de fusión, equivalente a lo que comúnmente uno dice respecto al hielo que se derrite. Entonces, diríamos, el hielo en esta condición de presión se derrite a esta temperatura T sub F. Quiere decir que durante la existencia de esta meseta que estoy repintando, usted va a tener en el sistema dos fases presentes que son sólido y líquido. Y como están a la misma presión y temperatura, decimos que están existiendo en equilibrio termodinámico. Cuando se llega a este punto, se entiende que todo el sólido terminó convertido en líquido y ahora queda una sola fase. Y otra vez se repite una historia similar de aumento de temperatura debido al suministro de calor, manteniéndose una sola fase coincidente con el estado líquido, hasta que a otra determinada temperatura, que la estoy marcando al lado izquierdo, la ordenada, la temperatura se vuelve a estancar o estabilizar, a quedar quieta, y se repite una historia similar como la meseta anterior, pero esta vez el líquido se convierte en vapor a una temperatura que se llama temperatura de vaporización, porque el fenómeno así se conoce. Cuando todo se encuentre como vapor acá y se sigue suministrando calor, nuevamente la temperatura va a ir en aumento, pero se mantiene una sola fase. Y la historia del comportamiento de esta sustancia hasta ahí nos interesa para el desarrollo del curso, porque seguramente usted podría preguntarse, bueno, y si sigo calentando, ¿qué va a pasar más allá? No es de interés para efectos de este curso, pero si usted quiere lo investiga, y si quiere conversarlo después en alguna de las clases, lo hacemos.
quiere decir, en resumidas cuentas, que, de acuerdo con lo que hemos descrito, el sólido calentado aumenta su temperatura hasta que se convierte en líquido, aumenta su temperatura hasta que se convierte en vapor. Todo esto está ocurriendo a la presión P y con las correspondientes temperaturas de fusión, temperaturas de vaporización. Pregunta hasta acá. Todo esto es importante para que después usted tenga la posibilidad de no tener problemas en el manejo de la información, porque esto es vital. Si usted quiere resolver un problema, tiene que saber manejar los datos, pues, ¿no? Si no maneja bien los datos, entonces olvídese de lo demás. Todo va a ser adivinanza. Preguntas. ¿Esto ocurre a una presión constante, ingeniero? Claro, eso es lo que hemos dicho acá. Todo este ensayo que estamos describiéndolo con la gráfica TQ, T versus Q, es isobárico. Por eso acá la conclusión es que a esta presión, la sustancia a una cierta temperatura, llamada temperatura de fusión, se va a convertir en líquido. Y a una cierta temperatura de vaporización se va a convertir en vapor. Ahora, este ensayo se lo puede repetir, por ejemplo, aumentando el tamaño del peso P. ¿Qué va a significar eso para el ensayo? Pregunto. ¿Qué significa que el peso P colocado sobre el pistón ahora sea más grande? Y repita otra vez todo el ensayo. La presión va a ser mayor. Que la presión va a ser mayor y entonces se puede volver a repetir. O achico el peso y la presión va a ser menor y entonces analizo cómo es el comportamiento. Y resulta que si la presión es mayor, supongamos que sea un valor P', se repite una historia similar con una cierta temperatura de fusión propia de esa presión y una temperatura de vaporización. Primera cosa, lo que estamos observando es que a cada valor de presión, por cada ensayo, se tendrán los correspondientes valores de T de fusión y T de vaporización. Distintos, por supuesto, ¿no? En la presión P' que en la presión P. ¿Y cómo son estos valores comparados con los valores de la presión P? Me refiero a los valores de P' comparados con... En general, en todas las sustancias se cumple esta característica. ¿Lo ves? ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con esto que acabo de anotar? Escucho. A ver si alguien me hace coro. Que la temperatura prima de fusión y la temperatura de vaporización prima son mayores a la temperatura de fusión y a la temperatura de vaporización normales. Claro, no sé a qué le llama normal. Es decir, lo que tendríamos que afirmar es que a mayor presión, mayor temperatura de fusión, mayor temperatura de vaporización. ¿Está claro? Salvo el caso emblemático de esta sustancia a la que estamos haciendo referencia comúnmente, el agua, en donde la temperatura de fusión prima resulta ser menor. Es decir, acá aparece el agua en contrarruta. ¿Me explico o no me explico? Sí, ingeniero.
Esto enseguida lo vamos a ver con más claridad cuando construyamos un diagrama, que es el primer diagrama que se conoce ¿Dónde en vas, Alino, termodinámica. mamá? Mientras tanto, después de hacer esa aclaración, y les voy a decir esto, el agua como sustancia pura, a pesar de ser tan conocida, tan abundante, tanto, en todos los aspectos, tiene un comportamiento que difiere de las otras sustancias puras y se suele describir diciendo que el agua tiene un comportamiento anómalo. Entonces yo quisiera que usted se tome un poco de tiempo en investigar no solamente este aspecto que he mencionado, sino otros asuntos que son anomalías que presenta el agua versus el resto de sustancias puras. ¿De acuerdo? Eso como tarea para que usted se ilustre. Sigamos. Si la presión fuera más baja, y lo voy a marcar así para destacarlo, digamos como una presión suficientemente baja, digamos una presión que la llamo P asterisco, resulta que el sólido calentado aumenta su temperatura y luego alcanza una temperatura de estabilización, pero en lugar de convertirse en líquido se convierte directamente en vapor, en un fenómeno que se conoce con el nombre de sublimación, y eso ocurre a una cierta temperatura particular correspondiente a cada presión asterisco, que la vamos a llamar temperatura de sublimación. O sea que hay, digamos, dos estilos de comportamiento de la sustancia pura. Cuando la sustancia que es sólida se convierte en líquida antes de ser vapor, y cuando la sustancia directamente se salta al estado líquido y se convierte directamente en vapor. Pregunta, porque voy a borrar el pizarrón para resumir lo que estamos diciendo. ¿Hay alguna cosa que quieran preguntar? Lo que dijo que investigamos era las anomalías del agua frente a otras sustancias puras. Sí, exactamente. Es decir, que usted anote qué cosas encuentra que son diferentes en el agua versus otras sustancias puras. Ingeniero, la temperatura que está al lado de la P asterisco es temperatura de sublimación. Sí, temperatura de sublimación. Ya, muchas gracias, ingeniero. Ustedes saben que hay sustancias que se subliman, ¿no?, en condiciones ambientales. ¿Usted conoce alguna? En su laboratorio debe haber conocido. ¿Qué? ¿Sabe de alguna sustancia que se sublima en condición ambiental? ¿El yodo? El yodo. Hay una sustancia que se llama hielo seco, que sería bueno que usted se informe sobre ella, que también se sublima. Sí. Entonces, si no hay ninguna otra consulta en relación con lo que tenemos anotado a la derecha de la pizarra, entonces ahora esto que tenemos anotado lo vamos a mostrar gráficamente, aprovechando la construcción de un nuevo gráfico importante en la termodinámica, como lo es el gráfico PT. Entonces, fíjese que si yo marcara la presión, por ejemplo, P,
Voy a marcar por acá, P. Entonces, cuando yo marque la temperatura de fusión por acá, el resultado va a ser este punto, ¿verdad? ¿Sí o no? Ingeniero. Y cuando marque la temperatura de vaporización, el resultado va a ser este punto. Es decir, para cada combinación de valores de P y T de fusión y T de vaporización, yo voy a poder mostrar un punto en el diagrama PT. ¿Qué representa el punto? Representa la condición en la que ocurre cambio de fase, que el sólido se vuelva líquido o que el líquido se vuelva sólido, mirándolo desde el otro lado, o que el líquido se convierta en vapor y viceversa, vapor en líquido. Y entonces así yo voy a poder ir generando un conjunto de puntos, que si los uno, entonces me encuentro con estas líneas más o menos así. Y resulta que esas líneas tienen un punto común, este que estoy marcando acá. Por su parte, si pongo P asterisco y pongo T de sublimación, entonces me encuentro con un punto como este y otros puntos para otras condiciones de sublimación, y el resultado de unir los puntos es esa línea inferior. ¿Estamos claros o no estamos claros? Y simplemente lo voy a mostrar para que usted lo tenga en cuenta. En el caso del agua, en lugar de esta línea, esta dependiente positiva, usted tendría una línea con pendiente negativa. A estas tres líneas, por lo que representan, se las conoce como línea de fusión, de vaporización y sublimación respectivamente. ¿Está claro hasta ahí? Ingeniero, ¿cómo se llama el primer punto que marcó antes de las intersecciones? ¿Cuál punto? Ese punto, el primer punto de abajo en... ¿Este? Sí, señor. Ya, este punto donde coinciden las tres líneas se conoce con el nombre de punto triple, y su presión y su temperatura, que son características de cada sustancia pura, se conocen como presión triple y temperatura triple. Fíjese, cada punto como este o como este representan la coexistencia de dos fases, ¿no? El sólido que se está convirtiendo en líquido, sólido y líquido, o líquido y vapor, o sólido y vapor. Pero este punto que goza de las tres líneas, entonces tiene que representar las tres fases en equilibrio. Es decir, a la misma presión, que se llama presión triple, y a la misma temperatura, que se llama temperatura triple. Sería bueno que ustedes pesquen algún texto o alguna fuente de información y chequeen qué valores tienen estas variables, en el caso del agua, por lo menos, para que uno tenga una idea más cabal de qué presión estamos hablando, presión triple, y de qué temperatura triple estamos hablando, por lo menos en el caso del agua. Gracias, ingeniero. Menos 17,8 grados centígrados. Menos 17,8. Sí. No,
La temperatura triple del agua está cerca de 0 grados centígrados y la presión triple está en 0,00, algo así de kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Chequéelo, en el Gordon lo va a conseguir rápidamente. No tengo la cifra exacta en la cabeza, pero es una presión bastante baja y una temperatura del orden de por ahí, cerca de 0 grados centígrados. Bueno, voy a concluir con esta idea porque se nos va a acabar el tiempo. Un punto como este, ¿qué representa? Algo que está antes de convertirse en esto o en esto, ¿no es verdad? Representa una sola fase, que es la fase sólido. Este punto representa una sola fase, que es la fase líquido, y un punto como este representa una sola fase, que es la fase vapor. Los puntos sobre la línea representan dos fases en equilibrio y el punto triple, tres fases en equilibrio. ¿Estamos? Y añado un detalle más. Esta línea correspondiente a puntos como este termina, es decir, no sigue indefinidamente hacia arriba en un punto extremo que se conoce con el nombre de punto crítico, sobre el que vamos a conversar el próximo día. Entonces lo vamos a dejar acá, se lo repasa y el próximo día continúa la novela. ¿De acuerdo? Está bien. Bueno, me voy despidiendo hasta Gracias, ingeniero. hasta el día lunes próximo. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta Hasta luego. luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Ingeniero. Hasta luego. Ingeniero.